una sala iluminada por candelabros, un baile de invierno y una mirada que por años fue silencio. Así comienza esta historia, donde una joven huérfana creció bajo el techo de un hombre que jamás le habló con ternura, hasta que otro intentó tomar su mano. En una sociedad donde el honor lo es todo y el corazón debe callar, ¿puede el deseo vencido por el deber volver a florecer? ¿Y qué ocurre cuando los secretos del pasado reclaman su lugar en el presente? Prepárate para un romance de época lleno de tensión contenida, giros inesperados y emociones profundas. Cuéntame desde dónde nos estás escuchando. ¿Y tú? ¿Crees en los amores que nacen del silencio? Brighton, costa sur de Inglaterra, invierno del año 1879. El viento marino acariciaba con rudeza las ventanas del ala este de la mansión Redgrave, como si también él intentara abrir un espacio en aquella casa solemne donde el tiempo parecía avanzar con pasos medidos y sin alzar la voz. En ese vasto caserón de piedra y mármol, Fiona Davenport caminaba envuelta en silencio, tan presente como el perfume de las violetas que ella misma cultivaba, pero tan ignorada como un retrato sin firma colgado en el corredor menos transitado. Tenía 22 años y desde los 15 vivía bajo la tutela de Sir Thomas Redgrave, un hombre cuya dignidad era tan inquebrantable como los muros de la mansión. Fiona había crecido en medio del mármol, los relojes que marcaban siempre la hora exacta y los pasos de un hombre que jamás perdía la compostura, ni siquiera al pronunciar su nombre. Él era su protector, su tutor legal, el hombre al que debía respeto y gratitud, y del que, en secreto, había esperado durante años una palabra que no fuera de cortesía. Esa tarde, mientras las criadas subían y bajaban escaleras decorando con guirnaldas de pino y candelabros pulidos el gran salón, Fiona contemplaba desde el ventanal la llegada del invierno. La nieve aún no había tocado los jardines, pero el cielo anunciaba una nevada inminente. En la chimenea crepitaba un fuego tímido. Mrs. Holloway, la mujer que había sido su nodriza, acomodaba unos encajes sobre la silla, murmurando con ternura: «Es su primer baile en casa, señorita. Y aunque él finja indiferencia, le aseguro que no le es ajena». Fiona no respondió. Sonrió apenas, como quien lleva un secreto que no se atreve a pronunciar. El baile de invierno se celebraba cada año, pero esta era la primera vez que ella asistiría como anfitriona visible. Sir Thomas había cedido, a regañadientes, ante la presión de la sociedad y los comentarios sobre la edad de Fiona, que ya pasaba de la flor juvenil. Había llegado el momento de que se le viera, de que se le notara, aunque fuera por una noche. La música comenzó a sonar con acordes medidos cuando el sol ya se había rendido al crepúsculo. Fiona descendió por la escalera principal con un vestido de seda lavanda, delicadamente bordado en hilo de plata, con mangas largas y encaje marfil en el cuello. El polizón elevaba su falda con elegancia sin exageración, y un pequeño broche de nácar prendía su cabello recogido con sobriedad. En el salón, los invitados giraron los rostros al verla. Murmullos discretos cruzaron la sala. «Es la pupila de Redgrave», susurró una dama. «Dicen que no tiene dote, pero esa mirada no es la de una mujer cualquiera». Sir Thomas la observaba desde el fondo del salón. No se movió. Vestía una levita negra impecable, con el chaleco de brocado Borgoña y un pañuelo blanco en el bolsillo. En su rostro no había gesto alguno que delatara lo que pensaba. Su mirada era impenetrable, como siempre. Fiona lo sintió, como se siente el calor de una vela incluso sin verla. Y, aún así, continuó avanzando, decidida a no quebrarse. Las danzas se sucedieron. Fiona bailó con 3 jóvenes cortesanos, respondió a saludos con educación, mantuvo la compostura, pero fue en el cuarto compás de una contradanza que todo cambió. Un joven teniente del regimiento real, Edward Langley, de sonrisa franca y porte audaz, se acercó a ella con naturalidad, sin pedir permiso a nadie. Se inclinó ligeramente y le ofreció la mano con gesto galante. «Permítame el honor, señorita Davenport. Es un crimen que aún no haya bailado con el mejor paso de la noche». Fiona aceptó, sorprendida, mientras las miradas se clavaban en ellos.
Él conducía con seguridad, hablaba con encanto y no tardó en lanzarle una flor en palabras. Si no fuera por la formalidad, afirmaría que esta noche ha nacido una estrella en Brighton y que lleva su nombre. Al final del baile, y ante la vista de todos, el teniente besó la mano de Fiona con devoción. Fue un gesto breve, pero lleno de intención. Un rubor ascendió al rostro de ella, mientras los murmullos se intensificaban como viento entre hojas. Y entonces ocurrió. Sir Thomas Redgrave se acercó. Fiona sintió su presencia antes de verlo. Cuando alzó la vista, él estaba frente a ella. No saludó al teniente, no hizo reverencia, solo habló, con una voz grave y diferente, una voz que ella jamás le había oído usar con ella. «Señorita Davenport», dijo con una ligera inclinación, «su próxima danza me pertenece». Fiona no respondió de inmediato. El corazón le latía en los oídos, no por las palabras, sino por el modo en que fueron pronunciadas. No era una orden, no era cortesía, era otra cosa. El teniente se retiró con educación y Fiona, temblando por dentro, colocó su mano enguantada sobre la de Sir Thomas. La música volvió a sonar, pero el tiempo pareció detenerse. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a interrumpir. Esa noche Fiona descubrió que una sola palabra, cuando nace del silencio más hondo, puede estremecer más que un grito. Porque por primera vez, Sir Thomas le habló, y su voz, aunque breve, le reveló que el hielo podía agrietarse, y que algo dormido durante años, comenzaba a despertar. Los días que siguieron al baile en la mansión Redgrave se envolvieron en un silencio distinto. No era el mismo que había gobernado los pasillos durante años, ese que se confundía con la bruma costera o con el murmullo lejano del mar. Era un silencio tenso, casi expectante, como si las paredes mismas contuvieran el aliento. Fiona Davenport despertó la mañana siguiente con la sensación de haber cruzado un umbral invisible. La mano de Sir Thomas sobre la suya, su voz grave pronunciando su nombre con un timbre nuevo, seguían vibrando en su memoria como una melodía inacabada. El recuerdo de su mirada, esa mirada que no era de tutor ni de protector, la acompañó mientras se peinaba frente al espejo, con los mechones de su cabello castaño aún húmedos por el baño caliente. El reflejo que la observaba parecía otro, más firme, más despierto, más mujer. Sin embargo, en el desayuno, todo volvió a su lugar. Sir Thomas no bajó al comedor. Envió una nota escrita con su caligrafía precisa, excusándose por una reunión inaplazable. Fiona leyó la nota sin expresión, pero sus dedos la sostuvieron con más tiempo del necesario. El papel aún tibio por la tinta fresca, el perfume tenue del tabaco inglés que él solía usar, todo la inquietaba. Durante esa jornada, recorrió los jardines sin rumbo fijo. Las violetas comenzaban a cerrar sus pétalos por el frío. En la biblioteca, las chimeneas estaban encendidas, pero no había calor suficiente para calmar el torbellino de pensamientos que la habitaba. Fue Mrs. Holloway, con su voz pausada y sabiduría antigua, quien rompió el muro de confusión con una frase lanzada al pasar, mientras revisaba los encajes de un mantón. «Él no es hombre de palabras fáciles, señorita, como tampoco lo fue con su madre». Fiona alzó la vista de inmediato. Nunca antes la había oído hablar así. «¿Mi madre?», preguntó con una mezcla de desconcierto y hambre de saber. La anciana sirvienta la miró con ternura, y algo en su expresión era casi una disculpa. Nada que una joven deba saber sin estar lista. Pero hay silencios que no nacen del desprecio, sino del miedo. Y se marchó, dejando a Fiona con un nudo en el pecho y la certeza de que en esa casa existían historias no contadas, hilos invisibles que la unían a un pasado más profundo del que jamás sospechó. A la semana siguiente, el nombre de Edward Langley comenzó a repetirse con frecuencia incómoda en los corredores de la mansión. El joven teniente había enviado una tarjeta de visita junto con un ramo de camelias blancas. Fiona, sorprendida y halagada, aceptó verlo en la sala de visitas, en presencia de Mrs. Holloway, por supuesto. Fue un encuentro breve, pero encantador. Langley tenía la sonrisa fácil y los modales impecables.
Vestía un abrigo de paño azul marino, con el cuello levantado y las botas recién lustradas. Su conversación era ligera, salpicada de halagos que rozaban la audacia, pero nunca la cruzaban por completo. Cada palabra suya parecía pensada para provocar una reacción, y la conseguía. Fiona rió, y no lo había hecho con tanta naturalidad en mucho tiempo. Sir Thomas, que regresó esa tarde mientras Edward aún se despedía en el umbral, no saludó al joven. Solo lo miró con una cortesía distante, como se observa a una amenaza que aún no se ha definido. Fiona notó cómo la mandíbula de su tutor se tensaba al ver las flores en el jarrón y cómo se retiró a su estudio sin pronunciar palabra. Esa noche, durante la cena, Thomas no habló más allá de lo indispensable. Su voz fue medida, cortante. Cuando Fiona mencionó que el teniente Langley había expresado su admiración por los jardines de la propiedad, él alzó una ceja y dijo, sin mirarla: «La juventud admira con demasiada facilidad lo que no comprende». Fiona apretó la servilleta en su regazo. No respondió, pero en sus ojos algo se encendió, una chispa de desafío, una necesidad de ser vista más allá de su sombra. Los días se sucedieron con ritmo inestable. Edward Langley regresó 3 veces más, cada vez con mayor confianza. En una ocasión, le entregó un pequeño cuaderno de notas donde había garabateado un poema inspirado, según él, en la mirada de Fiona. Era un gesto romántico, quizás algo juvenil, pero lleno de intención. Fiona lo guardó, sonriendo, pero en su interior sabía que no era el poema lo que la turbaba, sino la ausencia de reacción en el hombre que vivía tras la puerta del estudio, ese que seguía sin mirarla a los ojos desde aquella danza inolvidable. Una tarde, en su habitación, Fiona tomó su diario de cuero burdeos y comenzó a escribir. Sus palabras salieron como un torrente contenido. Hoy me ha sonreído con los ojos, no con los labios. Edward habla, ríe, me halaga, pero no me habita. Y sin embargo, ¿por qué siento culpa cuando sus dedos rozan los míos? ¿Por qué espero, como una niña que teme ser castigada, que él entre y me diga que no debo aceptar más visitas? ¿Qué derecho tiene sobre mí un hombre que nunca ha pronunciado mi nombre con ternura, hasta ahora? Cerró el diario con fuerza, como si temiera que las palabras se escaparan y llegaran a oídos ajenos. Esa noche, mientras leía frente a la chimenea de su alcoba, una doncella entró con una carta. «Fue entregada por mano anónima, señorita», dijo dejándola sobre la mesa. «No trae firma». Fiona esperó a quedarse sola para abrirla. Era un sobre sencillo, sin adornos, sin escudo. Dentro, un papel doblado con una caligrafía firme. Reconoció de inmediato el trazo. Aunque no era firmada, sabía que la mano que la había escrito era la de Sir Thomas. Una flor no necesita permiso para florecer, pero el jardín que la protege no es indiferente a su perfume. Dejarla ir sería correcto, pero ¿y si también fuera imperdonable? Fiona leyó la nota 1, 2, 3 veces. Las palabras se quedaban grabadas en su pecho como marcas suaves, pero indelebles. Él nunca le había escrito. Nunca. Su comunicación había sido verbal, fría, funcional. Esa carta no decía su nombre, pero era el nombre lo que latía entre las líneas. Al día siguiente, en la biblioteca, fingió leer mientras esperaba su entrada. Cuando él pasó, con un libro en la mano y sin reparar en ella, algo dentro de Fiona se quebró con un suspiro imperceptible. Él no la miró, no la tocó, pero su presencia llenaba el aire de electricidad muda. Cuando salió de la habitación, Fiona corrió a su diario. Hoy no dijo mi nombre, pero anoche lo escribió, no con tinta, con dolor, con deseo contenido. No sé si eso es amor, pero es más de lo que jamás imaginé recibir de él. La tensión entre ambos no se aliviaba, solo se transformaba. Había algo en sus gestos, en los espacios que compartían sin tocarse, que comenzaba a ser insoportable, y al mismo tiempo, embriagador. Fiona no lo sabía aún, pero acababa de cruzar una línea de la que ya no habría retorno. Porque un nombre callado
puede doler. Pero cuando ese nombre es escrito en el silencio, se convierte en un secreto que clama por ser revelado. El viento del mar traía consigo un presagio esa mañana. No era un viento agresivo ni gélido, sino uno de esos que rozan los cristales con suavidad insistente, como si intentaran entrar en la casa para anunciar que algo está por suceder. La mansión Redgrave despertó en un silencio expectante, apenas interrumpido por el crepitar de las chimeneas y el roce de los pasos sobre las alfombras gruesas. Fiona Davenport descendió las escaleras con la delicadeza que le era habitual, llevando un libro cerrado contra el pecho. Sus pensamientos vagaban inquietos desde la noche anterior. No podía dejar de pensar en la nota anónima que aún guardaba en el cajón de su escritorio, doblada con cuidado, como si se tratara de una flor seca. Esa nota no tenía firma, pero cada palabra era una grieta en el muro de contención que durante años había rodeado su relación con Sir Thomas. Al pasar por el pasillo que conducía a la biblioteca, Fiona se detuvo. La puerta estaba entreabierta. Dudó por un instante, pero una fuerza más fuerte que la prudencia la empujó a asomarse. Allí, de pie, de espaldas a la entrada, se encontraba Sir Thomas Redgrave. No llevaba levita ni bastón, solo una camisa de lino blanco y el chaleco de lana gris que usaba en las tardes en que la soledad le era más cómoda que la compañía. Estaba inmóvil, observando un retrato colgado sobre la chimenea. Fiona contuvo el aliento. Reconoció el rostro en el lienzo de inmediato. Era el de su madre, pintado cuando aún era joven, antes del escándalo, antes de la enfermedad que la consumió tan rápido. El parecido con Fiona era innegable, pero había en ese rostro algo más altivo, más desafiante. La pintura capturaba no solo la belleza, sino una especie de melancolía contenida. Sir Thomas habló sin volverse. «No deberías entrar sin anunciarte». Fiona tragó saliva y, en lugar de retirarse, cruzó el umbral con paso firme. Su voz tembló apenas al responder. La puerta estaba abierta. No creí interrumpir. Él giró lentamente. Su rostro, aunque sereno, parecía marcado por una sombra antigua. Los ojos azules que solían evitar los suyos se fijaron ahora en ella, y Fiona sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Sabías que tu madre odiaba que le hicieran retratos?», dijo, con voz baja. Decía que las pinturas capturaban cosas que el espejo sabía callar. Fiona no respondió. Se acercó unos pasos más. En sus manos el libro temblaba apenas. «¿La admiraba mucho?», preguntó con franqueza. Sir Thomas mantuvo la mirada en el cuadro. Más de lo que pude comprender en aquel entonces, y menos de lo que debía. El silencio volvió a instalarse entre ellos, cargado de palabras que ninguno se atrevía a pronunciar. Fue él quien lo rompió, con un tono más duro que el anterior. «El teniente Langley es un joven entusiasta, sin duda, pero su entusiasmo no es suficiente razón para precipitarse en decisiones que podrían marcar toda una vida». Fiona alzó el rostro. La súplica disfrazada de advertencia en esas palabras le encendió una llama de rebeldía que jamás había dejado salir. «¿Y qué decisiones son las correctas, Sir Thomas? ¿Las que se toman en nombre del deber, sin consultar el corazón?». Él la miró, sorprendido por la firmeza de su voz. Fiona dio un paso más. Ya no hablaba como la pupila dócil que él había criado, sino como una mujer que comenzaba a reconocer su derecho a elegir. «Usted ha controlado cada aspecto de mi vida desde que tengo memoria. Lo ha hecho con nobleza, sí, pero sin afecto. Nunca una palabra de ternura, nunca un gesto que me hiciera sentir más que una responsabilidad para usted. Y ahora, cuando alguien me ve, cuando alguien me llama por mi nombre con calidez, ¿pretende que lo rechace?». La herida que esas palabras provocaron fue visible en el rostro de Thomas. Se irguió con rigidez, como si se aferrara a su orgullo para no mostrar debilidad. Pero sus ojos, por un instante, se nublaron con una emoción que no alcanzó a nombrar. «No quiero verte convertida en el adorno de un joven que aún no sabe lo que busca», replicó. «Eso es todo». «No», dijo Fiona con la voz quebrada pero firme. «No es todo. Hay algo que no dice, algo que calla. Y yo ya no sé si puedo seguir esperando a que lo diga». Se dio media vuelta y salió de la biblioteca sin mirar atrás. Pero antes de subir las escaleras, se detuvo,
Sabía que sus palabras no habían caído en el vacío. Sabía que, aunque él no lo admitiera, su mundo acababa de tambalearse. Esa noche, el sueño se le negó durante horas. Dio vueltas en la cama, con los ojos fijos en el dosel de encaje blanco. Cuando al fin se dejó vencer por el cansancio, su mente la llevó a un recuerdo lejano. Tenía apenas 5 años. Era invierno. El fuego de la chimenea crepitaba demasiado alto. Una chispa saltó hacia la alfombra, prendiendo la lana seca. Ella gritó. Todo fue confusión. Pero entre el humo y el miedo, una mano firme la alzó en el aire y la llevó fuera de la habitación. Recordó el calor de ese abrazo, el latido fuerte de un corazón contra su mejilla, el olor a tabaco inglés. Y supo, con certeza repentina, que esa mano había sido la de Sir Thomas. Despertó con lágrimas en los ojos. Al día siguiente, el aire estaba cargado de humedad. Las nubes grises anunciaban una lluvia inminente. Fiona se abrigó con un chal de lana y salió a pasear por el sendero que bordeaba los jardines. No buscaba compañía, pero la encontró. Edward Langley apareció montado en su caballo, con la sonrisa de siempre y los ojos encendidos por la emoción de verla. Bajó con agilidad y se acercó a ella, quitándose los guantes con gesto elegante. «No esperaba encontrarla tan temprano. ¿Puedo acompañarla?» Fiona dudó, pero asintió. El joven caminó a su lado, hablándole de trivialidades, un nuevo regimiento que llegaría al puerto, una velada musical en casa de una vizcondesa, un poema que había comenzado a escribir. Pero antes de que pudieran dar media vuelta, apareció una figura inesperada. Sir Thomas caminaba por el sendero opuesto, con el bastón en una mano y el sombrero en la otra. No llevaba abrigo. Su presencia era como un tajo de sombra entre la claridad del día. Al verlos, se detuvo. Los tres quedaron inmóviles por un instante. El corazón de Fiona golpeaba con violencia. Edward, que no era ajeno a la tensión, saludó con cortesía, pero su tono fue provocador. «Buenos días, Sir Thomas. Me alegra ver que ha decidido disfrutar del jardín. Hay belleza por todas partes, aunque algunas flores sean más dignas de ser admiradas de cerca». Fiona contuvo el aliento. Sir Thomas no respondió de inmediato. Se limitó a clavar su mirada en el joven teniente. Luego, sin mirar a Fiona, dijo: «La belleza no siempre es sabiduría, señor Langley. Y las flores, las más delicadas, suelen marchitarse en manos inexpertas». Y con esas palabras, siguió caminando. Edward enmudeció. Fiona bajó la mirada. La batalla había comenzado. Pero no era una lucha por orgullo, ni siquiera por territorio. Era una guerra sorda entre el deseo y la contención, entre la juventud impetuosa y la experiencia que calla demasiado. Y ella estaba en medio de ambos silencios. Brighton despertaba bajo un cielo opaco, cubierto por nubes que flotaban pesadas sobre el mar. La niebla se deslizaba por los acantilados y abrazaba con lentitud las calles empedradas de la ciudad costera. En los salones de té y en las tiendas de sombreros, las conversaciones de las damas giraban ya no en torno a modas parisinas ni al último escándalo en la corte, sino a un nuevo y más jugoso tema: el teniente Edward Langley y su repentina devoción por la pupila del reservado Sir Thomas Redgrave. «Dicen que ha sido visto en la costanera paseando junto a la señorita Fiona», murmuró una vizcondesa mientras probaba un pastelillo de limón, «y sin doncella alguna como compañía». «¿Y Sir Thomas? ¿Ha tolerado semejante cosa?», preguntó otra, con una mezcla de asombro y deleite. «Eso es lo más intrigante, querida. Dicen que no ha dicho palabra, que observa, que calla, pero que ha dejado de fumar por las noches». Las risas disimuladas se apagaron cuando una baronesa de rostro afilado y ojos perspicaces añadió con voz sibilante: «El silencio, cuando duele, es señal de que algo se resquebraja». En la mansión Redgrave, sin embargo, las risas eran escasas. Fiona paseaba por el jardín con paso lento, sintiendo el peso de cada mirada, incluso cuando no había nadie a su alrededor. Desde su última conversación con Sir Thomas, algo entre ellos se había roto, o quizás había comenzado a revelarse. Él ya no buscaba evitarla, pero su presencia se había vuelto más rígida, como si cada movimiento suyo fuera una batalla entre el deber
y el deseo. La llegada de una invitación inesperada alteró aún más la tensión en el ambiente. Provenía de Lady Penhalton, una de las anfitrionas más influyentes de Brighton, célebre por sus veladas donde la elegancia era solo superada por la crueldad de los cuchillos que se desenvainaban con sonrisas. Invitaba a Fiona a una cena de gala en honor a un oficial del ejército recién ascendido, pero el nombre de Edward Langley figuraba entre los invitados de honor. Lo curioso fue que la invitación no era solo para Fiona, sino también para Sir Thomas. Mrs. Holloway, al enterarse, levantó las cejas mientras servía el té de la tarde. ¿Va a asistir, señor?, preguntó con tono neutro. Sir Thomas, sentado en su estudio, leyó la tarjeta con el ceño fruncido. Luego, dejó el sobre a un lado y tomó un sorbo de su té. «Sí», respondió sin levantar la vista. «Es hora de que la sociedad recuerde que la señorita Davenport no está sola». Fiona, al enterarse, no supo qué sentir. La afirmación de su tutor, aunque firme, no llevaba calidez. Era una declaración de posesión, quizás, pero no de afecto. Y, sin embargo, algo en su interior se agitó al saber que él asistiría. Por primera vez en años, lo vería fuera del encierro de la mansión, entre luces, entre ojos ajenos, y eso la inquietaba más de lo que habría querido admitir. La noche de la cena, la ciudad parecía vestida de gala. La casa de Lady Penhalton brillaba con candelabros de cristal, alfombras bordadas a mano y una orquesta que afinaba sus instrumentos bajo la dirección de un violinista italiano. Fiona llegó con un vestido de satén azul noche, de mangas largas y cuello alto, adornado con pequeños botones de nácar. Su cabello, recogido en un moño bajo, dejaba libres unos rizos que enmarcaban su rostro. Sir Thomas, a su lado, vestía levita negra, chaleco gris plata y una expresión impenetrable. Los murmullos no tardaron en arremolinarse en las esquinas del salón. «Ella es la pupila, ¿verdad? ¿Y él su guardián o algo más?» El joven Langley parece muy interesado. ¿Será que Redgrave la entregará sin luchar? Fiona escuchaba, aunque fingiera no hacerlo. Caminaba con la cabeza erguida, pero dentro de ella las palabras se clavaban como alfileres. Edward Langley se acercó con la seguridad de quien se siente a punto de obtener un trofeo. Vestía su uniforme de gala, con el pecho cruzado por una banda azul y las charreteras doradas brillando bajo las lámparas. «Señorita Davenport», dijo con una reverencia, «esta noche el salón entero palidece ante usted». Fiona sonrió con cortesía, mientras Sir Thomas lo observaba desde unos pasos detrás, sin intervenir. «Me honra, teniente», respondió evitando mirar a su tutor. La cena se desarrolló con una elegancia medida, interrumpida por carcajadas estudiadas y miradas cómplices entre las damas. Lady Penhalton, siempre atenta al drama disfrazado de protocolo, no tardó en provocar. «Teniente Langley, se comenta que tiene usted el corazón ocupado últimamente. ¿Hay alguna verdad en ello?» El joven no vaciló. Tomó su copa y, tras un brindis, dijo en voz alta: «Solo puedo decir que si alguna vez tuviera el privilegio de comprometerme, querría hacerlo con una dama cuyo nombre ya se ha grabado en mi alma. Y, si ella me lo permite, también en mi vida». Las copas se alzaron, las sonrisas se multiplicaron. Fiona sintió cómo la sangre le subía al rostro. Todo el salón la observaba, algunos con envidia, otros con sorna, y uno con los labios sellados, pero los ojos ardiendo. Sir Thomas no dijo palabra. Solo tomó su copa, bebió un sorbo lento y bajó la mirada. Pero su mandíbula, tensa como una cuerda a punto de romperse, revelaba todo lo que su voz se negaba a pronunciar. Fiona esperó, una palabra, una señal, una mirada, pero nada llegó. Y fue entonces cuando algo en ella se quebró. Esa misma noche, ya en la mansión, cruzó los pasillos sin prisa. Se detuvo frente a la puerta del estudio de Sir Thomas, pero no llamó. Escuchó su respiración del otro lado, el leve crujir de la silla al girar, pero no se atrevió a entrar. Se marchó. A la mañana siguiente, antes de que la casa despertara por completo, Fiona envió una nota al teniente Langley, aceptando una salida a solas por la costanera. Una caminata breve, sin escolta, sin criadas. Algo que, para la sociedad,
equivalía a una provocación. Cuando Mrs. Holloway lo supo, casi dejó caer la bandeja del desayuno. ¿Estás segura, niña?, preguntó, con una mezcla de alarma y ternura. No soy una niña, señora, respondió Fiona, sin apartar la vista del ventanal. Y estoy cansada de vivir como si lo fuera. Partió con paso firme. En el porche, el cochero la ayudó a subir al carruaje. Unos pasos más atrás, una criada joven la observaba con los ojos muy abiertos. Fiona no la miró. No podía. Dentro de sí, la decisión latía como un tambor. Si Sir Thomas no hablaba, entonces ella debía vivir con quien sí lo hiciera. La costanera estaba cubierta por la neblina del amanecer. Las gaviotas volaban bajo y las olas rompían con calma en la playa. Edward la esperaba allí, con el sombrero en la mano y los ojos encendidos por la emoción. «Gracias por venir», dijo acercándose. Brighton no parecía tan hermosa hasta esta mañana. Fiona sonrió, pero en el fondo de su pecho una sombra comenzaba a crecer. Porque aunque caminaba junto a un hombre que la admiraba, el nombre que más deseaba oír aún no había sido pronunciado con amor, y el silencio, esa vieja compañía, volvía a instalarse a su lado, esta vez sin piedad. El día amaneció con un sol inusualmente suave para la costa de Brighton. Los rayos, dorados y tímidos, se filtraban entre los cipreses como si temieran despertar del todo la rutina de la ciudad. Era uno de esos días en los que la brisa no dolía y el cielo parecía más cercano. Fiona despertó con el corazón agitado, como si su alma ya supiera que algo importante estaba por suceder. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido de muselina color marfil, sencillo pero digno, con detalles bordados a mano en los puños y en el cuello. Sobre los hombros, un chal color lavanda, tejido por Mrs. Holloway, le protegía del fresco matinal. Había insistido en salir sola, sin doncella, sin escolta, con la única compañía de su determinación. El cochero la condujo hasta los jardines del Palacio Real, donde Edward Langley la esperaba bajo un roble centenario. Al verla descender del carruaje, el joven oficial sonrió con la impaciencia de quien ha esperado demasiado. «Señorita Davenport», dijo inclinando ligeramente la cabeza. «Creí que no vendría». Fiona le devolvió una sonrisa discreta y contuvo el temblor que comenzaba a instalarse en su pecho. Sabía que aquella salida, a solas y sin permiso explícito de Sir Thomas, sería considerada poco menos que una afrenta, pero también sabía que la obediencia sin alma podía marchitar más que la vergüenza. Caminaron por el sendero principal entre rosales aún dormidos por el invierno. Las fuentes permanecían apagadas y los bancos de piedra cubiertos de escarcha. Edward se mostraba más callado que de costumbre, como si lo que iba a decir necesitara encontrar su sitio en el aire antes de pronunciarse. Finalmente, se detuvo junto a un estanque. Las ramas de los sauces lloraban sobre la superficie inmóvil del agua. «Fiona», dijo, por primera vez sin el formalismo habitual, «permítame hablarle sin rodeos». Ella lo miró sorprendida y asintió con un leve movimiento de cabeza. «Desde la primera vez que la vi», continuó, «supe que mi vida ya no sería la misma. Sé que soy impetuoso, quizá imprudente, pero no he dejado de pensar en usted ni un solo día». Fiona desvió la mirada por un instante. No por desinterés, sino por la fuerza inesperada de sus palabras. Edward respiró hondo. «Vine esta mañana no solo para verla», prosiguió. «He escrito a mis padres. Les he hablado de usted, de su dulzura, de su inteligencia, de su dignidad. Deseo pedir su mano, Fiona. Formalmente. Pero no aquí, no bajo el juicio de una sociedad que solo ve títulos y linajes. Quiero llevarla a Londres. Comenzar allá una vida nueva, donde no sea la pupila de nadie, sino mi esposa. Mi igual». Las palabras cayeron como piedras en la superficie del estanque invisible que Fiona llevaba en el alma. Su corazón latía con fuerza, no por el ofrecimiento en sí, sino por la certeza de que esa decisión alteraría todo lo que había conocido. Edward la observaba con expectativa, sin ocultar su emoción. Tomó su mano entre las suyas, y por un instante,
ella no la retiró. Pero su voz, cuando finalmente brotó, fue baja y temblorosa. No sé qué responder, no aún. Edward asintió, con respeto, y no la presionó. Comprendía, al menos en parte, el peso que ella cargaba. Caminaron un poco más, en silencio, hasta que ella pidió regresar. Al llegar a la mansión, el cochero abrió la puerta del carruaje y Fiona descendió con la cabeza alta. Pero apenas cruzó el vestíbulo principal, lo vio. Sir Thomas estaba de pie junto a la chimenea apagada del salón, aún con la levita puesta, como si no hubiese salido del lugar en todo el día. El silencio se hizo espeso. Fiona sintió que las paredes observaban, que las cortinas contenían el aliento, que la madera del suelo deseaba no crujir. Sir Thomas alzó la mirada y su voz, cuando habló, fue tan cortante como una hoja de acero. ¿Se puede saber de dónde viene? Fiona sintió que el frío de la costanera era más cálido que esa pregunta. Mantuvo el porte erguido, pero su voz vibraba con una mezcla de culpa y desafío. Estuve en los jardines del palacio con el teniente Langley. Sir Thomas dio un paso hacia ella. Su rostro no mostraba enojo, pero sus ojos parecían arder en una llama contenida. ¿Y creyó que no merecía siquiera ser informada de esa salida? ¿Y qué me habría dicho si lo hubiese hecho?, replicó Fiona, alzando el tono por primera vez. ¿Me lo habría prohibido? ¿Me habría encerrado en esta casa como ha hecho durante años? Soy su tutor, dijo él con voz grave. Tengo la obligación de protegerla de lo que no sabe ver. Fiona sintió un temblor recorrerle el pecho. Las lágrimas le picaban detrás de los ojos, pero no las dejó caer. Dio un paso al frente. No, señor, usted no me protege. Usted me encierra. Usted me calla. Me convierte en adorno, en sombra, en obligación. ¿Y ahora pretende juzgarme por respirar un poco de aire fuera de estos muros? Sir Thomas la miró con una mezcla de asombro y herida abierta. Su voz descendió a un tono más bajo, casi susurrado. Ese hombre no es digno de usted. ¿Y usted, Sir Thomas?, dijo Fiona con la voz quebrada. ¿Lo es? No esperó respuesta. Se dio la vuelta y subió las escaleras con paso firme, aunque cada escalón doliera como una puñalada. Esa noche, Brighton se cubrió de escarcha. Los tejados amanecieron blancos y las ventanas se empañaron de un calor que no lograba entrar en las habitaciones. La mansión entera pareció respirar en silencio, como si temiera quebrarse con el más mínimo sonido. Fue Mrs. Holloway quien golpeó la puerta del estudio a medianoche. Fiona, en su habitación, despertó con el corazón encogido al oír el crujido acelerado de los pasos sobre la madera. Se incorporó y salió con la bata sobre los hombros. En el corredor, vio a la anciana criada con el rostro pálido y las manos crispadas. «Es el señor, tiene fiebre. No quiso que nadie lo atendiera, pero está ardiendo». Fiona quiso correr. Quiso entrar y tocarle la frente. Quiso hablarle. Pero la voz de Mrs. Holloway la detuvo. «No quiere verla», dijo con dolor. «Ha pedido que nadie, ni usted, entre en su cuarto». Fiona se quedó de pie frente a la puerta cerrada. La madera parecía arder del otro lado. Su corazón golpeaba en el pecho como un tambor de angustia. Y aunque sus manos rozaron el picaporte, no lo giró. Solo apoyó la frente contra la madera y susurró su nombre. Pero no hubo respuesta. Esa noche, Fiona lloró. No por el teniente Langley, ni por la sociedad, ni siquiera por las palabras dichas. Lloró porque por primera vez supo que el hombre al que había esperado toda su vida la había oído, y que el eco de su voz le dolía más que el frío, más que la fiebre, más que el silencio. Las paredes de la mansión Redgrave guardaban secretos que el tiempo no había logrado borrar. Eran murmullos anclados entre las molduras, suspiros silenciados en los pliegues de las cortinas, memorias atrapadas bajo las tablas del piso antiguo. Y aquella mañana, mientras la escarcha comenzaba a derretirse lentamente sobre los ventanales, uno de esos secretos se disponía a salir de su escondite. Fiona despertó con el rostro cansado y los ojos ardiendo. Había dormido poco, entre pensamientos que giraban como hojas atrapadas en un torbellino. En la planta baja, el silencio era espeso. Sir Thomas seguía recluido en sus habitaciones,
enfermo, inalcanzable. Mrs. Holloway, con gesto adusto, vigilaba el ir y venir de los criados como si su mirada pudiera detener cualquier indiscreción. Fiona decidió distraerse con lo único que aún la hacía sentir útil: ordenar la biblioteca. Aquel lugar, tan suyo desde niña, era también territorio de él, lleno de libros con páginas gastadas y papeles meticulosamente clasificados. Mientras organizaba un estante bajo, detrás de un conjunto de volúmenes jurídicos encuadernados en cuero, encontró una caja de madera oscura, polvorienta, sin cerradura. No tenía nombre ni iniciales, solo una pequeña mancha de tinta seca en la esquina. Abrió la tapa con lentitud. Dentro, envueltas en un pañuelo de lino amarillento, descansaban varias cartas, algunas aún selladas, otras, sin fecha, escritas con una caligrafía firme que Fiona reconoció de inmediato. Su pulso se aceleró. Tomó una al azar. Era antigua. El papel estaba ya suavizado por el tiempo, pero la tinta seguía clara. Y al comenzar a leer, el mundo se detuvo. Elizabeth, nunca me atreví a decírtelo, porque tu mirada era libre y yo no sabía qué hacer con la libertad que despertabas en mí. He vivido rodeado de deber, de silencios que me han parecido virtud, pero tú eras primavera en medio de mi invierno, y sin embargo, elegiste a otro. Lo acepto, no te lo reprocho, solo quería que, al menos una vez, supieras que yo también sentí, aunque jamás lo confesé. Fiona temblaba. Elizabeth, el nombre de su madre. Leyó la carta hasta el final. No estaba firmada, pero no hacía falta. Cada palabra llevaba el peso de un amor no dicho, de un deseo encerrado tras la máscara del honor. Thomas había amado a su madre, y ella lo había rechazado. ¿Por amor a su padre? ¿Por orgullo? No lo sabía, pero lo que sí comprendió, con la brutal claridad de lo inevitable, fue que Sir Thomas había vivido todos esos años bajo el peso de una herida que jamás cerró, y que, al asumir su tutela, había aceptado no solo a la hija huérfana de esa mujer, sino también la memoria viva de aquello que perdió. Se llevó la carta al pecho. Un escalofrío la recorrió. No era odio lo que él sentía por ella. No era indiferencia. Era algo más complejo, más oscuro, más doloroso. Y de pronto, el silencio de todos esos años cobró otro significado. Esa misma tarde, mientras el cielo comenzaba a oscurecerse con nubes de tormenta, Fiona se encontró con Edward Langley en el vestíbulo. Él había enviado una nota solicitando una respuesta a su propuesta, y ella, aún con la carta en la mente, supo que no podía seguir demorando lo inevitable. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó Edward con voz suave. Fiona asintió y lo condujo a la pequeña sala de música, donde el piano cubierto de terciopelo permanecía en silencio desde hacía semanas. Se sentaron frente a frente. El joven oficial la miraba con esperanza, con ese brillo inocente que Fiona ya no podía sostener sin sentir culpa. Edward, empezó tomando aire. He pensado mucho en lo que me dijo, y le agradezco más de lo que puedo expresar. El rostro de él se iluminó por un instante, pero Fiona bajó la mirada. Sin embargo, no puedo aceptar. La alegría se desvaneció. Un silencio se instaló entre ellos, denso y cruel. ¿Es por él?, preguntó Edward con voz tensa. Fiona dudó. No tenía palabras para explicar lo que ni siquiera ella comprendía del todo. No podía decirle que había encontrado una carta que no era para ella, pero que había cambiado toda su visión del mundo. No podía confesarle que amaba a un hombre que aún no le había dicho que la amaba, que la evitaba, que ardía en fiebre tras una puerta cerrada. «Es por mí», respondió al fin, «porque no quiero comenzar una vida escondiendo lo que realmente siento, porque mereces una mujer que no mire hacia atrás cuando esté contigo». Edward se puso de pie, rígido. Había en su rostro una mezcla de herida y orgullo. La miró una última vez, inclinó la cabeza con una formalidad dolorosa y se marchó sin decir adiós. Fiona no lloró. No en ese momento, pero esa noche, en su habitación, mientras la lluvia golpeaba el cristal con furia,
comprendió que acababa de tomar la decisión más difícil de su vida. La decisión que la dejaría expuesta a los cuchillos de la sociedad, al escándalo, al juicio implacable de las damas que ya murmuraban su nombre con desprecio. A la mañana siguiente, los rumores ya habían recorrido Brighton como un reguero de pólvora. La pupila de Redgrave rechaza un compromiso ventajoso. ¿Locura o ambición? En las casas nobles se hablaba de ella con desdén. Algunas amigas dejaron de enviarle cartas, otras devolvieron sus visitas. Pero Fiona, aunque herida, caminaba con la frente en alto. Sabía que su decisión no era un capricho. Era la afirmación de algo que aún no tenía nombre, pero que comenzaba a tomar forma en lo profundo de su alma. Esa misma tarde, mientras la brisa soplaba con humedad, Mrs. Holloway la encontró en la biblioteca, sentada frente al fuego con la mirada perdida. «El señor desea verla», anunció con voz baja. Fiona se irguió. «¿Está mejor?» «Lo suficiente como para caminar», dijo la anciana. «Le espera en el invernadero». Fiona dejó el libro a un lado, se cubrió con un abrigo de lana gris claro y salió al jardín. El sendero que conducía al invernadero estaba cubierto de hojas húmedas y tierra blanda. Cada paso resonaba como un susurro bajo sus botas. El invernadero, cálido por dentro, olía a tierra mojada, a lavanda, a jazmines tempranos. Allí, entre los estantes de macetas y herramientas, de pie junto a una mesa de madera rústica, estaba él. Sir Thomas Redgrave vestía una chaqueta sencilla, sin levita, y tenía el rostro pálido, pero la mirada firme. Al verla, no sonrió, pero tampoco la evitó. «Quería agradecerle por no acercarse durante mi enfermedad», dijo con voz apagada. «Fue lo correcto». Fiona no respondió de inmediato. Lo observó en silencio, y luego, con pasos decididos, cruzó el espacio que los separaba. «Encontré su carta», dijo suavemente. Él se tensó. El aire pareció desaparecer del invernadero. Thomas la miró con algo más que sorpresa. Era dolor. Era temor. «No era para usted». «Lo sé», susurró, «pero la leí». El silencio se alargó entre ellos como una sombra. Él se volvió hacia una planta de violetas, tocando con dedos temblorosos una hoja. «Entonces ya entiende por qué no podía mirarla, por qué mi silencio era lo único que podía ofrecerle». «¿Y lo sigue siendo?», preguntó Fiona, apenas audiblemente. Thomas alzó la vista. Por un instante, ella vio en él al hombre que había escrito aquella carta. No al tutor, no al señor de la casa, sino al hombre que había amado sin ser correspondido, y que, quizá, no estaba listo para volver a amar. «No lo sé», confesó él, «pero quiero dejar de temer la respuesta». Fiona dio un paso más, hasta quedar a solo unos centímetros de él. No lo tocó, no dijo nada más, porque en ese momento el silencio volvía a ser presencia, y por primera vez no dolía. La luz de la mañana se filtraba entre los cristales empañados del invernadero, proyectando reflejos dorados sobre las hojas verdes y los pétalos abiertos de las violetas en flor. El invierno comenzaba a retirarse lentamente de Brighton, como si entendiera que el corazón humano necesitaba tregua para florecer. El aire en la pequeña estructura de cristal era cálido, cargado del perfume húmedo de la tierra y del susurro delicado de la vida vegetal que renacía. Fiona cruzó el umbral con paso medido, sosteniendo el borde de su falda con discreción para no mancharla con el barro que rodeaba los maceteros. Sus guantes de encaje estaban húmedos por el rocío, y su cabello recogido con precisión temblaba con cada respiración profunda que tomaba. Había respondido al llamado de Sir Thomas, no por obediencia, sino porque algo en su interior necesitaba entender. Entenderlo. Entenderse. Él la esperaba de pie, junto al banco central, donde una hilera de violetas de hojas brillantes se extendía como un corredor de secretos aún por desvelar. Llevaba una chaqueta sencilla de lana gris, sin adornos, sin insignias, sin bastón. Solo él, en su estado más humano, vulnerable, real. Fiona no habló, solo se detuvo frente a él, dejando que la distancia entre ambos se llenara de todo lo que no se había dicho.
Sir Thomas bajó la mirada un instante, como si incluso ahora le costara sostener los ojos de ella. Luego alzó la voz, no con rigidez, sino con una honestidad áspera que no buscaba disculpas. He sido injusto con usted, señorita Davenport. Fiona parpadeó con lentitud. No esperaba que comenzara por ahí. No por haberla protegido, continuó él, sino por haberle negado la verdad, por haber hecho del silencio una muralla cuando, quizás, usted habría preferido un puente. Sus palabras colgaban en el aire como hilos de seda suspendidos. Fiona no interrumpió. Lo escuchaba como quien asiste a una confesión sin altar. Durante años, prosiguió, creí que el deber debía sepultar al deseo, que un hombre como yo, marcado por el desengaño y la culpa, no tenía derecho a sentir nada más. Y luego llegó usted, tan parecida a su madre, tan distinta de todo lo que he conocido. Cada gesto suyo me recordaba lo que perdí, y al mismo tiempo me ofrecía algo que no creía merecer. Fiona respiró hondo. El pecho se le llenaba de sensaciones que no sabía cómo nombrar. Thomas se acercó un poco más, no lo suficiente para tocarla, pero sí para que su voz le rozara la piel. Al principio pensé que lo que sentía por usted era castigo, una repetición cruel del pasado, pero con el tiempo, cada vez que la veía reír con Mrs. Holloway, cada vez que la encontraba en la biblioteca, absorta entre páginas, entendí que lo que me ataba a usted no era memoria, ni remordimiento. Era usted misma. Usted, con su coraje, con su silencio que también hablaba, con su espera paciente. Pero yo no supe qué hacer con eso. Fiona sintió que las lágrimas le nublaban la vista, pero no eran lágrimas de dolor, eran algo más hondo, más mezclado, como si el alma comenzara a deshacerse de un peso que no sabía que cargaba. ¿Y ahora sí lo sabe?, preguntó con voz suave pero firme. Sir Thomas bajó la mirada. No completamente, solo sé que no quiero seguir huyendo, ni de usted ni de mí mismo. Fiona permaneció callada por unos segundos. Su corazón latía con fuerza, pero no era prisa lo que sentía. Era la necesidad de detenerse antes de precipitarse al abismo. Lo que usted siente, dijo lentamente, no me ofende, pero tampoco me pertenece aún. Necesito saber que lo que hay entre nosotros no es una sombra del pasado, sino algo nuevo, algo que pueda crecer con luz y con verdad. Thomas asintió, con un gesto contenido, como si cada palabra de ella le resultara al mismo tiempo un alivio y una condena. Entonces deme tiempo, susurró Fiona. Tiempo para mirar dentro de mí sin sus ojos. Tiempo para distinguir lo que siento, de lo que deseo sentir. Él quiso decir algo más, pero no lo hizo. Solo inclinó la cabeza en señal de respeto y dejó que ella se alejara sin retenerla. Ese mismo día, Fiona escribió una carta al teniente Langley. Fue breve, honesta y sin adornos. Le deseó lo mejor en su nueva asignación, expresó gratitud por su caballerosidad y se despidió con un tono que no dejaba lugar a esperanza. Edward, al recibirla, no respondió. Partió hacia la India con su regimiento esa misma semana. Quienes lo conocían contaron que se fue sin palabras, con una sonrisa amarga, dejando atrás más que una ciudad. Fiona, por su parte, empacó pocas cosas. Su amiga Clara, hija de una viuda acomodada que residía en el campo, le había ofrecido refugio por unas semanas. La mansión Redgrave quedó en silencio con su partida. Mrs. Holloway, al despedirse, le apretó las manos con ternura. A veces, niña, dijo con voz baja, el amor más fuerte es el que se distancia para volver distinto. Fiona no respondió, solo la abrazó. La estancia en la casa de campo trajo un aire diferente. La vida allí era simple, pausada, libre de juicios. Los paseos por los caminos de tierra, las conversaciones junto al fuego, los desayunos sin prisa, todo contribuía a que su alma encontrara un espacio para respirar. Pero ni siquiera la distancia logró borrar del todo la figura de Thomas. Había momentos en que, al cerrar los ojos, Fiona revivía el invernadero. Las violetas, la luz dorada, la voz grave de él revelando heridas abiertas. Y en esas imágenes, su corazón ya no dolía. Solo sentía un anhelo calmo,
como quien sabe que una página aún no ha sido escrita, pero que aguarda con tinta dispuesta. Cada noche, antes de dormir, Fiona escribía en su cuaderno, no cartas, no poemas, solo pensamientos, reflexiones que brotaban como hojas nuevas tras la tormenta. Una de ellas decía, no quiero regresar por nostalgia, ni por lástima. Quiero volver solo si descubro que el amor no es solo espera, ni dolor, sino construcción, paso a paso, desde la verdad que arde sin destruir. Las semanas pasaron con lentitud, y aunque no sabía qué le esperaba al volver a Brighton, Fiona comprendía que algo dentro de ella ya no era el mismo. Su mirada era más firme, su alma más despierta, y su corazón, por fin, comenzaba a saber lo que deseaba. No una promesa vacía, ni un eco del pasado, sino un amor presente, capaz de hablar y de sostener la mirada. Solo así, sabría si valía la pena regresar al invernadero. No como visitante, sino como raíz. La primavera había comenzado a desplegar su velo en los campos del sur, cubriendo los cerezos de brotes blancos y perfumando el aire con promesas nuevas. Fiona contemplaba el horizonte desde el porche de la casa de Clara, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada perdida más allá del jardín en flor. El aire templado acariciaba su rostro, pero ni la brisa, ni el rumor de las hojas, ni el sonido alegre de las aves lograban silenciar el llamado constante que le golpeaba el pecho con insistencia. Llevaba 4 semanas lejos de Brighton. 4 semanas en las que el tiempo había dejado de medirse en relojes y comenzó a pesarse en silencios. Clara, discreta y afectuosa, no la presionaba con preguntas. Solo le ofrecía compañía, libros, caminatas entre los arbustos y tazas de té servidas con manos cálidas. Pero Fiona sabía que no podía quedarse mucho más. Una tarde, mientras se recogía el cabello frente al espejo de su alcoba, una carta llegó. Era de Mrs. Holloway, escrita con tinta azul sobre papel de lino. La anciana no se extendía en detalles, pero sus palabras eran claras y directas. El señor ha redactado un nuevo testamento. Ha dispuesto la mayor parte de sus bienes para fundaciones benéficas. Solo la casa permanecerá para usted. Planea aceptar una asignación diplomática en Viena. No dice nada más. Camina poco. Habla menos. No creo que comprenda cuánto le dolió su partida. Fiona leyó la carta en silencio. Luego la volvió a leer, y una tercera vez, hasta que las letras comenzaron a temblar frente a sus ojos. Sentía como si el suelo bajo sus pies se estuviera reordenando, como si el mundo que había dejado atrás se estuviera deshaciendo sin ella. El silencio de Thomas había sido interpretado como ausencia de esperanza, y su decisión de marcharse, como el acto final de un hombre que ha perdido algo que nunca se atrevió a reclamar. Esa noche, Fiona no durmió. Observó el cielo a través de la ventana hasta que la primera luz del día la encontró con los ojos abiertos. No dijo adiós a Clara, solo dejó una nota agradecida, un abrazo largo y silencioso, y partió antes de que la bruma se levantara del campo. El carruaje rodó durante horas por caminos que Fiona apenas miraba. En sus manos, la carta de Mrs. Holloway. En el alma, un eco insistente. La necesidad de poner fin al silencio con una palabra, con un gesto, con una elección. Ya no era una niña esperando ser vista. Era una mujer capaz de decidir si deseaba ser elegida o elegir. Cuando llegó a la mansión Redgrave, la tarde comenzaba a declinar. El cielo estaba teñido de oro viejo, y las sombras de los árboles se alargaban sobre el sendero empedrado. Fiona descendió del carruaje con el corazón latiendo con fuerza, y cruzó la puerta como quien regresa al lugar donde enterró algo suyo. Iba dispuesta a desenterrarlo. Mrs. Holloway la recibió con los ojos húmedos. No preguntó nada, solo la abrazó con ternura y luego susurró: «No ha salido del estudio en 3 días. Tiene todo listo para partir mañana, al amanecer». Fiona asintió, sin pronunciar palabra. Subió a su habitación, se cambió el vestido empolvado del viaje por uno sencillo de lino azul oscuro y recogió su cabello en un moño bajo. No usó joyas, no quiso perfume, solo llevó consigo lo que ya no podía guardar:
la certeza de que su silencio debía romperse. Al caer la noche, bajó por la escalera central en puntas de pie. La casa estaba en penumbra. La mayoría de los criados dormía. El reloj del salón marcaba las 10 cuando Fiona empujó con suavidad la puerta del salón de música. No había estado allí desde el baile, desde aquella noche en la que todo comenzó a tambalearse. La luna se colaba por los ventanales altos y el polvo flotaba en el aire como un velo. Fiona se sentó frente al piano, retiró con cuidado el paño de terciopelo que lo cubría y apoyó los dedos sobre las teclas con temblor contenido. Entonces comenzó a tocar. Era una melodía antigua, breve, de notas suaves y melancólicas. La misma que una vez escuchó en la voz baja de Thomas cuando, siendo niña, enfermó de fiebre y deliraba entre sábanas húmedas. Él la había tarareado sin saber que ella estaba consciente, y desde entonces, esa melodía vivía en su memoria como un secreto sagrado. Las notas llenaron el salón con una dulzura dolorosa. Cada acorde era una palabra no dicha. Cada pausa, una pregunta suspendida. Fiona tocaba sin mirar el teclado, con los ojos cerrados y el alma abierta. Y mientras lo hacía, supo que no necesitaba explicación alguna. Él entendería, porque esa música solo existía entre ellos. De pronto, sintió un cambio en el aire, un crujido en el suelo de madera. No se volvió, no detuvo la melodía, pero su corazón supo. Sir Thomas estaba allí. Él descendía las escaleras en silencio, sin bastón, sin levita, solo él, con el rostro cansado, los cabellos algo despeinados y la mirada fija en esa figura sentada al piano, que ya no era la pupila frágil de antaño, sino una mujer que había cruzado la frontera entre la espera y la elección. Cuando Fiona terminó de tocar, no se levantó. Solo dejó que sus manos descansaran sobre las teclas y que el silencio llenara el espacio que la música había dejado atrás. Entonces escuchó su voz, baja, rota, humana. Pensé que no volverías. Ella giró apenas el rostro, lo suficiente para encontrar sus ojos. Pensé que no lo merecía, respondió con suavidad. Thomas se acercó lentamente hasta quedar a 1 metro de ella. No la tocó. No se inclinó, pero la miraba con la intensidad de quien ha callado demasiado y no sabe por dónde comenzar. «Leí tu testamento», dijo Fiona sin rodeos, «y lo entendí como un adiós». Thomas apretó los labios. «Lo era», admitió. «Pensé que era lo único digno que podía ofrecerte, dejarte libre, no atarte a mis ruinas, a mi historia, a mi edad». Fiona se levantó. Sus movimientos eran suaves pero firmes. Lo miró de frente. «No quiero lo que me dejas cuando te marchas, quiero lo que aún no has dicho, si decides quedarte». Él cerró los ojos por un instante, como si sus palabras le dolieran en un lugar que ya no creía tener. Cuando los abrió, su voz temblaba. «No puedo prometerte la vida que mereces, pero puedo ofrecerte la verdad, y lo que queda de mí». Fiona dio un paso al frente. Estaban tan cerca que podía sentir su respiración. «No quiero promesas. Quiero certezas, y la única certeza que tengo ahora es que no quiero seguir huyendo de lo que siento, ni permitir que tú huyas de lo que eres». Él alzó una mano, lentamente, y la acercó a su mejilla. No la tocó. Solo la dejó allí, suspendida, temblando. Y así, en medio de ese salón silencioso, bajo la luna que se colaba como testigo desde los cristales, el tiempo se detuvo. No hubo besos. No hubo lágrimas, solo 2 miradas que por fin se encontraron sin miedo, porque a veces lo que salva no es la palabra, sino el momento en que, por fin, uno se atreve a permanecer. El viento de Brighton traía consigo el rumor lejano del mar y los ecos persistentes de una decisión que ya no podía postergarse. En la mansión Redgrave, los días transcurrían con un silencio distinto. No era el silencio del abandono ni el del desinterés, sino uno nuevo, denso, de esos que nacen cuando 2 almas están a punto de tocarse sin máscaras, sin títulos, sin excusas. Fiona se paseaba por el jardín de invierno con las manos entrelazadas sobre el vientre y la mirada perdida entre las ramas de jazmín en flor.
Había regresado hacía 2 días, y desde entonces no había buscado a Thomas. No porque no deseara verlo, sino porque sabía que la próxima vez que hablaran, ya no podrían ocultarse tras los muros del deber o del miedo. Esa conversación sellaría su destino, o los separaría para siempre. Esa tarde, cuando el cielo comenzaba a teñirse de malva y el sol descendía sobre el horizonte con la lentitud de los momentos importantes, Fiona cruzó el vestíbulo en dirección al estudio. Llevaba un vestido de muselina verde oliva, sencillo pero elegante, y un chal de lana gris cubriéndole los hombros. Tocó la puerta con los nudillos apenas rozándola. Desde dentro, la voz grave de Thomas le dio paso. Él estaba de pie, junto a la ventana, con las cortinas entreabiertas y una carta sin firmar sobre el escritorio. Al verla entrar, no sonrió, pero sus ojos, más apagados que de costumbre, se iluminaron apenas. Fiona cerró la puerta tras de sí y avanzó sin prisa. «No vengo a discutir», dijo ella con suavidad, «ni a exigir explicaciones. Solo quiero hablar y que usted escuche». Thomas asintió sin pronunciar palabra. Sus manos, cruzadas detrás de la espalda, se tensaron con disimulo. Ella lo notó, y eso le dio más fuerza. «He pensado mucho», continuó, «más de lo que creí posible. Me pregunté si lo que sentía por usted era solo costumbre o una mezcla confusa de gratitud y dependencia. Me pregunté si mi corazón estaba huyendo de un rechazo para refugiarse en otro». Thomas bajó la mirada, no porque no pudiera sostenerla, sino porque ya sabía a dónde conducían esas palabras. «Y entonces comprendí», agregó Fiona, «que no le debo amor, porque el amor, cuando nace forzado, no florece, pero sí le guardo ternura y respeto, y también algo más profundo, más raro, un deseo de construir con usted algo que no se parezca a mi pasado ni al suyo». Ella dio un paso más. Él no se movió, pero su respiración cambió. Fiona lo miró con firmeza, con la serenidad de quien ha hecho una elección no por impulso, sino por verdad. «No estoy enamorada como en las novelas», dijo, «pero le he elegido, y si usted me permite hacerlo, quiero quedarme. No como su pupila, no como la sombra de una mujer que amó antes, sino como alguien que también tiene algo que ofrecer. Mi voluntad, mi decisión y mi nombre». Thomas permaneció inmóvil por unos segundos. Luego su voz rompió el aire con un temblor apenas perceptible. «¿Aún hay un lugar para mí en su vida, no como tutor, sino como hombre?» Fiona tragó saliva, asintió. «Sí, pero no quiero que usted me conceda nada. Quiero que camine a mi lado, que construyamos desde cero, que, si un día descubrimos que no era amor lo que sentimos, al menos podamos decir que fue nuestra elección, no la de otros». El silencio entre ambos era casi sagrado. Y en medio de ese momento suspendido, Thomas dio un paso hacia ella, no para besarla, ni siquiera para tomar su mano, sino solo para mirarla como nunca antes, con vulnerabilidad, con humildad y con esperanza. Al día siguiente, el anuncio de su compromiso fue difundido con discreción. Pero Brighton no es tierra de silencios largos. Las invitaciones aún no habían sido enviadas cuando ya las habladurías recorrían los salones, las tiendas de sombreros, las casas de té y los pasillos de las rectorías. «¿La pupila de Redgrave, comprometida con él?», murmuraba una baronesa. «Es más que impropio», respondía una vizcondesa. «Es escandaloso. Ella, sin fortuna ni apellido. Él, con reputación y edad. Dicen que lo ha hechizado con esa mirada tan parecida a la de su madre. Es como si repitiera la historia». Fiona escuchaba algunos de esos rumores sin inmutarse. Había aprendido que la sociedad temía lo que no podía controlar, lo que no comprendía, y lo que nacía del corazón sin pedir permiso a nadie. Pero entre los muchos ecos que llegaron a sus oídos, hubo uno que traspasó la barrera de la dignidad. Una antigua conocida de Thomas, la señora Agnes Milthorpe, viuda de un diplomático y de lengua más afilada que su sombrero,
comenzó a filtrar información maliciosa a los círculos aristocráticos. Decía que Fiona había seducido a su tutor con artimañas, que había usado la carta de su madre para manipularlo, que su llegada a la mansión Redgrave no fue más que una estrategia calculada desde el principio. Mrs. Holloway, al enterarse, no perdió tiempo. Se presentó en la casa de la señora Milthorpe con un sobre lacrado y una expresión tan firme que incluso el mayordomo palideció. «Le entrego esto», dijo al ser recibida en el salón. «Es una copia del testamento que el señor Redgrave redactó antes de que la señorita Fiona regresara. En él deja constancia de su decisión de legar su fortuna a fundaciones benéficas, lo cual demuestra que nunca hubo intención de conveniencia». La viuda quiso protestar, pero Mrs. Holloway la detuvo con una mirada. «La próxima vez que intente manchar el nombre de una mujer digna, asegúrese de no hacerlo frente a alguien que aún recuerda quién era usted, cuando no era viuda». La noticia de la intervención de la anciana corrió con la misma velocidad con que los rumores habían comenzado. Y lo que fue escándalo se transformó en una mezcla de admiración, resentimiento y resignación. Algunas damas retiraron sus invitaciones, otros caballeros ofrecieron sus respetos, pero lo cierto es que el compromiso se sostuvo, y con él la decisión de Fiona de asumir por voluntad propia el apellido Redgrave. «No es por él», le dijo a Mrs. Holloway mientras firmaba el documento legal. «Es por mí, por demostrarme que no soy una sombra, que lo que elijo me pertenece». El anuncio de la boda fue enviado con sobriedad. La ceremonia sería pequeña, en la capilla de la mansión, sin pompa, sin desfiles, sin artificios. Solo los que realmente deseaban estar. Esa noche, antes de retirarse a su habitación, Fiona se miró en el espejo largo del tocador. Llevaba una bata blanca de algodón y el cabello suelto, cayendo en ondas sobre los hombros. Se observó en silencio. Luego, tomó su diario y escribió: «Hoy no necesito que me amen como a una heroína de novela. Basta con saber que he sido elegida, y que también he elegido. Que me ha visto no como una hija ni como un recuerdo, sino como una mujer. El amor, tal vez, vendrá después. O tal vez ya ha comenzado, silencioso, como las violetas que crecen sin pedir permiso». Y al cerrar el cuaderno, supo que la elección estaba completa. No solo la suya, sino también la de él. Porque a veces, lo más revolucionario que puede hacer una mujer es elegir sin miedo. Y ser elegida sin condiciones. La mañana del día señalado, amaneció envuelta en una niebla densa y delicada, como un velo extendido sobre los campos de Brighton. El cielo, cubierto de nubes plateadas, anunciaba lluvia, pero no con amenaza, sino con esa dulzura melancólica que parecía bendecir los días importantes. En la mansión Redgrave, el ambiente era distinto. No había agitación ni ostentación, sino una calma sobria y recogida, como si incluso la casa comprendiera que algo profundo estaba por suceder. Los criados iban y venían con pasos cuidadosos. Mrs. Holloway supervisaba cada detalle con una expresión serena, pero sus manos temblaban levemente al ajustar los lazos del ramo que sería entregado en la capilla. En el aire flotaba un aroma tenue a lavanda y violetas, recién recogidas del invernadero. La lluvia había comenzado a caer con suavidad sobre los cristales, y su ritmo constante parecía marcar los latidos del día. Fiona se encontraba en su habitación, frente al espejo de cuerpo entero, mientras la doncella terminaba de abotonar el corpiño del vestido. Era un atuendo sencillo, sin adornos innecesarios, pero exquisito. El encaje color perla cubría su silueta con elegancia, y las mangas largas abrazaban sus brazos con delicadeza. El escote, cerrado con discreción, estaba adornado apenas por una hilera de pequeños botones de nácar. En las manos, sostenía un ramo compuesto únicamente de violetas, recogidas al amanecer por sus propias manos. No quiso flores costosas, no quiso coronas ni velos bordados, solo verdad, en cada hilo, en cada elección. «Está usted», murmuró la doncella con los ojos humedecidos, «hermosa como una reina». Fiona sonrió con dulzura y negó con la cabeza. «No necesito ser reina. Hoy basta con ser vista y elegida». En el ala opuesta de la casa,
Sir Thomas Redgrave se vestía en silencio. Su traje negro de levita era impecable. El chaleco gris oscuro con detalles en hilo de plata, la camisa almidonada y el bastón de roble con empuñadura de marfil completaban su porte sobrio. El espejo le devolvía la imagen de un hombre mayor que el que comenzó esta historia, pero más verdadero, más completo. Sus ojos, azul profundo, no ocultaban más el temblor que lo recorría por dentro. Por primera vez en muchos años, Thomas iba a enfrentarse al juicio de otros, con el corazón expuesto. La ceremonia sería en la capilla privada, a pocos pasos del invernadero. Pocas invitaciones fueron enviadas, y solo las manos correctas las recibieron. Sin embargo, nadie declinó. La lluvia no detuvo a quienes entendían que aquel enlace no era un escándalo, sino una declaración. Ni las piedras sueltas del camino, ni los murmullos aún latentes, ni las miradas entrecruzadas pudieron impedir que todos los asientos fueran ocupados antes de que sonaran las primeras notas del violonchelo. Fiona caminó por el pasillo central del brazo de Mrs. Holloway, quien la acompañó con paso firme y el orgullo de una madre sin nombre. Los rostros se giraron, y en sus expresiones se entremezclaban la sorpresa, la admiración y el desconcierto. Pero ella no los miró. Tenía la vista puesta al frente, donde Sir Thomas la esperaba. De pie, erguido, con la mano apoyada en el bastón, la observaba como si no hubiera nadie más en el mundo. Cuando sus miradas se encontraron, todo el pasado pareció desvanecerse. No había cartas escondidas, ni juicios, ni edades, ni diferencias. Solo dos seres que, habiendo transitado senderos distintos, se habían encontrado en el mismo lugar, por elección. El oficiante pronunció palabras sobrias. No hubo discursos floridos, ni himnos prolongados. El silencio de la capilla era tan profundo que podía oírse el murmullo de la lluvia sobre el techo. Cuando llegó el momento del sí, Fiona lo pronunció con voz clara y serena. Thomas tardó un segundo más, pero cuando habló, su voz quebrada contenía más verdad que cualquier juramento. Al concluir la ceremonia, hubo un instante de quietud. Nadie aplaudió, nadie murmuró. Fue Thomas quien rompió el protocolo, extendiendo su mano hacia la de Fiona y con gesto resuelto la llevó hasta sus labios. Besó su mano con una reverencia que no era acto de sociedad, sino de alma. Y todos los presentes, incluso los más escépticos, comprendieron que ese beso no era teatro, era rendición. La recepción fue breve, sin banquetes ni valses. Fiona lo había pedido así. Solo té, pasteles sencillos y una lluvia que seguía cayendo con la dulzura de una caricia. Los jardines estaban empapados, pero el invernadero, ese espacio que lo había visto todo, esperaba. Antes del anochecer, Fiona y Thomas se retiraron de la compañía de los invitados y caminaron lentamente hasta el invernadero. El barro manchaba ligeramente la orilla del vestido de ella, pero no le importó. El bastón de Thomas se hundía con suavidad en la tierra húmeda. Ninguno de los dos hablaba. No hacía falta. El invernadero ya no era solo un refugio de plantas. Había sido transformado. Las paredes de cristal habían sido abiertas parcialmente, dejando que el aire entrara, que las flores respiraran sin límites. Había bancales nuevos, pequeños rosales recién sembrados, hiedras que comenzaban a trepar por las vigas, y en el centro una hilera de violetas, como las del ramo de Fiona, plantadas una a una por manos cuidadosas. Caminaron entre los brotes, tomados del brazo, en un silencio lleno de sentido. Al llegar al centro del jardín, se detuvieron. Thomas la miró, y por primera vez no hubo contención en su gesto. Sus ojos hablaban con ternura abierta, y su voz, apenas un susurro, rompió el aire. Gracias, por no dejarme solo con mis ruinas. Fiona sonrió. Gracias por abrir la puerta, aunque fuera tarde. Él alzó la mano y la posó suavemente sobre la mejilla de ella. No la besó. No hizo falta, porque en ese roce leve, en esa caricia suspendida,
estaba todo lo que el lenguaje no alcanzaba. Esa noche, Fiona escribió una sola línea en su diario. Con la tinta aún húmeda, cerró el cuaderno, apagó la lámpara y se dejó envolver por el sonido constante de la lluvia. Él nunca me habló, hasta que otro hombre intentó tomar mi mano. Pero cuando por fin lo hizo, su voz fue todo lo que mi alma necesitaba escuchar. El mar de Brighton seguía siendo el mismo, eterno y cambiante. Sus olas rompían con dulzura sobre las rocas, como si no hubiese pasado el tiempo, y sin embargo, todo había cambiado. La mansión Redgrave, ahora más abierta que nunca, se había convertido en un refugio luminoso donde los silencios ya no pesaban como antes. Las flores del invernadero crecían sin límites, trepaban por los marcos de las ventanas y se asomaban al salón, como si la naturaleza también hubiese decidido derribar los muros que una vez separaron el deber del deseo. Sir Thomas caminaba con paso lento, apoyado en el bastón que el tiempo le había obligado a conservar. Su cabello, antes entrecano, ahora era completamente blanco, pero sus ojos mantenían ese azul profundo, sereno, que solo los años y el amor verdadero logran conservar intacto. A su lado, Fiona, que conservaba la misma belleza serena y altiva, aunque con la dulzura añadida de quien ha conocido el gozo sin máscaras, lo tomaba del brazo con naturalidad. Detrás de ellos, corría una niña de 6 años con rizos castaños y una risa contagiosa. Su nombre era Elinor, y desde el primer día había sido la luz de la casa. Parecía haber heredado el temple de su madre y la reserva reflexiva de su padre. Tenía por costumbre esconderse entre los macizos de violetas y preguntar cosas que solo los niños muy amados se atreven a preguntar. Fiona la miraba correr con una mezcla de ternura y melancolía. Habían pasado tantas cosas. El escándalo inicial por su matrimonio con Sir Thomas se desvaneció con el tiempo. La alta sociedad de Brighton, al principio cruel y rencorosa, terminó rindiéndose ante la evidencia de un amor que había florecido sin permiso, pero con raíz profunda. Fiona, que alguna vez fue la pupila de Redgrave, ahora era una dama respetada, conocida no por su belleza ni por su linaje, sino por su carácter justo, su dulzura sin condescendencia y su lealtad inquebrantable a quienes amaba. La señora Holloway aún vivía, aunque sus pasos eran más pausados y sus cabellos completamente blancos. Había decidido quedarse en la mansión no como criada, sino como consejera, abuela honoraria y guardiana de recuerdos. Fue ella quien plantó los narcisos junto al rosal de Fiona el año en que nació Elinor, y también fue ella quien sostuvo la mirada de la baronesa Elsmore cuando intentó sembrar rumores sobre los Redgrave una vez más. Pero el tiempo castiga la soberbia, y la baronesa, sola y olvidada, terminó sus días en una residencia silenciosa, sin herederos ni quien la nombrara en voz alta. Edward Langley jamás regresó de la India. Dicen que encontró la muerte en el frente, defendiendo un fuerte en Peshawar. Fiona recibió una carta de su hermana menor años después, agradeciéndole por haberlo amado aunque fuese brevemente, y confesándole que en sus últimos días, él solo habló de una mujer que le había salvado el alma, aunque no el corazón. Thomas leyó esa carta en silencio y la guardó junto con otras en una caja que nunca abrió delante de nadie. La sociedad cambió. Tal vez no en sus raíces, pero sí en su follaje. Las generaciones nuevas comenzaron a mirar con menos juicio y más curiosidad. La historia de los Redgrave se contaba ya como una rareza romántica, no como una vergüenza. Se convirtió en ejemplo de que la vida, a veces, recompensa a quienes se atreven a sentir después del deber, o incluso a pesar de él. En la capilla de la mansión, ahora cubierta de hiedras blancas y con bancos de madera restaurada, Elinor fue bautizada, y más tarde aprendería a leer junto al mismo escritorio donde su madre escribía poemas de juventud y su padre corregía informes diplomáticos. La niña no sabía aún que sus padres habían desafiado todo para construir ese hogar, pero lo intuía en la forma en que él la miraba cuando ella tocaba el piano, y en el modo en que su madre callaba cuando las violetas florecían antes de tiempo. Esa tarde,
Mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre los cristales del invernadero, Fiona abrió su cuaderno de tapas bordadas y escribió una última línea. Él nunca me habló, hasta que otro hombre intentó tomar mi mano, pero cuando por fin lo hizo, su voz no fue un final, fue el comienzo de todo. Y al cerrar el diario, mientras Thomas la observaba desde el umbral con la misma devoción serena de antaño, Fiona comprendió que el amor verdadero no necesita permiso, ni aplaude con estruendo. Solo permanece, resiste y florece, incluso bajo la lluvia. En un mundo donde el deber solía imponerse al deseo, Fiona y Sir Thomas nos demostraron que el amor, cuando es sincero, valiente y paciente, puede abrirse paso incluso entre las paredes más frías del silencio y los prejuicios. Esta historia no solo nos habla de un romance improbable, sino de segundas oportunidades, de sanar viejas heridas y de elegir, con libertad, a quien se ama más allá de las expectativas ajenas. Fiona no fue una heroína de gestos grandilocuentes, sino de decisiones firmes. Y Sir Thomas no fue un galán perfecto, sino un hombre marcado por el pasado, que supo transformarse cuando ya parecía tarde. Pero nunca es tarde para escuchar al corazón. Nunca es tarde para hablar, y mucho menos para amar. Si esta historia tocó tu alma, cuéntame en los comentarios qué parte te conmovió más. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra Violeta en los comentarios para saber que formas parte de quienes sienten estas historias con el corazón. No olvides que en las tarjetas al final de este video te estoy dejando otras narraciones igual de emocionantes, con romances inolvidables, giros sorprendentes y personajes que desafían su destino. Gracias por estar aquí, por apoyar este canal y por seguir creyendo en el poder de las grandes historias de amor. Nos encontramos en la próxima, donde quizás una nueva voz espere ser escuchada.